que no hay una intervención directa, por ejemplo, Rusia contra Estados Unidos, eso jamás pasa. ¿Por qué? Porque ahí justamente es donde se resuelven, es el tablero de ajedrez donde se resuelven todos los problemas financieros. ¿Y quién lo paga? Pues los pueblos de Oriente Medio. ¿Quién gana? Las élites corporativas y las élites gobernantes de todos los países de Oriente Medio. También de Rusia y de China. Y por supuesto, pero por supuesto. Que ejercen un imperialismo desembosado sosteniendo tiranías como por ejemplo la venezolana. O sea, es notable eso, ¿eh? O sea, tenemos ya esa dinámica que Estados Unidos explotó al extremo, difundida completamente entre todas las potencias. Y bueno, es muy interesante lo que tú dices del rol local, porque tienes a la política exterior estadounidense justificando el genocidio por la defensa de la seguridad nacional y la democracia, vaya qué ironía, totalmente orwelliano, pero tienes de repente gobernantes corruptos de todos los signos, de todos los pueblos de Oriente Medio, echándole la culpa de todo a Estados Unidos, como si no tuvieran nada que ver con los problemas de sus respectivos países. Una cosa interesante es ver lo que es el régimen saudita, que varias veces lo hablamos en tu programa, cuando descuartizan de repente a Khashoggi, a un periodista, lo descuartizan en una embajada literalmente, pero ellos son cabrones de los nuestros, ¿no? Los sauditas. O sea, no importa que sean judófobos, geopolíticamente están con Israel y con las masacres del Estado sionista, por lo tanto, muy bien. No importa que sean completamente misóginos y las mujeres vivan oprimidas más que en cualquier otro país, no importa, porque son de los nuestros y hacen negocios con el rey Juan Carlos de España, y hacen negocios con Boris Johnson, y hacen negocios con Occidente. Es muy, muy interesante esa duplicidad. Ahora, lo que me gustaría preguntarte, Roberto, es primero, ¿cómo fue la experiencia de vivir en Irán? Porque fueron años, junto con China, son las dos civilizaciones más antiguas del mundo, es Persia, 3.500 años de historia, debe ser muy, muy interesante. Y por el otro lado, hasta donde tú quieras contar, ¿cómo fue esa salida de Hispan TV que generó muchos interrogantes? Y me gustaría conocer tu versión, pues yo mismo fui viendo cómo en el canal progresivamente se comenzaba a limitar y a condicionar cada vez más a las personas, y tú que eras indiscutiblemente la estrella y el líder del principal producto de la cadena, me parece que no te han tratado nada bien. Pero bueno, ya tú nos contarás al respecto. Bien, bueno, la vida, el haber llegado a Irán es algo que agradezco muchísimo. O sea, es una parte de vida alucinante. Estar viviendo en Oriente Medio es alucinante, y lo digo así con A mayúscula. Es verdaderamente enriquecedor culturalmente, filosóficamente, antropológicamente, personalmente, psicológicamente, emocionalmente, porque pues te enfrentas al espejo incómodo de ti mismo, por ejemplo, ¿no? Desde la poesía y desde la parte psicológica. ¿Por qué? Porque cuando llegas a Irán, por ejemplo, o a uno de esos países de Oriente Medio, el choque cultural es tan grande que se convierte en un choque psicológico. Y estoy hablando de que te cambian los pensamientos, ¿no? O sea, tus pensamientos cambian porque finalmente, pues, lo que concebías como vida, pues, resulta ser que hay otras formas de vivir, hay otras formas de comprender el mundo y que son muy respetables. Y te lo pongo así de simple, bajas del avión y lo primero que ves es así como, yo les hacía la broma a muchos amigos iraníes, dije, no, pues aquí en Irán son muy, fiesteros, ¿no? Porque creo que todos vienen de la noche de la fiesta de disfraces o de Halloween, ¿no? Y algunos amigos pues se reían, ¿no? O sea, claro, esto lo hacía en círculos donde pues eran muy abiertos, ¿no? Pero si no me colgaban, ¿no? Pero ¿a qué me refiero? Que cuando bajas pues ves mucha gente vestida como de Batman, ¿no? A lo lejos, y dices, ¿qué pasó, no? Y no, pues son las mujeres con una túnica negra así caminando y va ondeando la túnica que se llama chador, que es regularmente negro, y que son de las mujeres muy religiosas, o que las hicieron muy religiosas, o que obedecen a un marido muy religioso y que les ordena que se tienen que tapar de pies a cabezas. La única diferencia con Arabia Saudí es que en Arabia Saudí el extremo es total, porque ahí solamente
le dejan los ojos, o ni los ojos, y les ponen una mallita que se llama burka, eso en Arabia Saudí, pero en Irán sí les dejan la cara descubierta, ¿no? Pero las más religiosas se tapan. Entonces, esto que parece broma y caricatura, desde que llegas y dices, ¿qué pasó, no? O sea, todo un ejército de Batmans, ¿no? Y ya entonces te vas acercando y dices, caray, son las mujeres, ¿no? Y así, como esas anécdotas, pues hay muchas, y te digo, es alucinante porque, pues, sabores que no conocías, olores que no conocías, estar de pronto leyendo, o no sé, estando en tu trabajo y de repente a las 6 de la tarde, cuando se va el rayo del sol, oyes el canto, el llamado a rezar, y esto sucede por lo menos 3 veces al día y se oye en altavoz en todas las calles, y entonces el primer momento dices, estoy en una película, ¿no? O sea, todo esto es verdaderamente alucinante porque te da una dimensión diferente de lo que es la humanidad, ¿no? El ser humano tiene otras formas de comportarse y sobre todo otras formas de aprehender con H, no de aprendizaje, sino de aprehensión, de aprehender la realidad, procesarla y devolvértela en un nuevo paisaje que no conoces, como los aromas relacionados a la religión relacionada totalmente con las decisiones políticas, cosas que yo no veía, por ejemplo, en México, después de las leyes de reforma en 1870 y tantos, con Benito Juárez. Se peleó la iglesia, aparentemente, porque también es un truco, pero se peleó la iglesia con el gobierno, y entonces las decisiones religiosas no imperaban en la toma de la Constitución, en la redacción de la Constitución, en la toma de decisiones. Pues en Irán es completamente al revés, ¿no? O sea, la Constitución política de Irán, de la República Islámica, establece que lo primero es Dios, y lo segundo también es Dios, y lo tercero es la interpretación de lo que Dios le dice al líder, ¿no? Entonces, todo eso es así, descubres un mundo increíblemente. De hecho, quiero escribir varios libros, que apenas en este año pues, salí de Hispan TV, y bueno, estoy como que aterrizando todavía, pero sí hay muchísimas cosas que escribir, desde la cuestión mística, por ejemplo, esta otra parte que me preguntas de que es una de las civilizaciones más antiguas, sí, pero no. Y esto es muy, muy interesante. La arabización, ¿verdad? Como que la arabización fue un punto de inflexión. Sí, porque llegas y sí, los iraníes tienen ese gran orgullo histórico que te dicen, ante ti te contemplan 7,000 años de historia escrita. Yo me quedé así como diciendo, ay, cabrón, o sea, nosotros somos lo más bonito que hay, ¿no? Entonces, sí. Oye, le digo, pero por ejemplo, Ciro el Grande o Darío, ¿no? Pues no tenían ni idea de lo que era el Islam. Al revés, les cortaron la cabeza a los soldados persas para imponerles una nueva forma de pensar, ¿no? Entonces ahí ya se como que, caray, ¿no? O sea, a ver. Sí, es como si tú llegaras a México y te dijera, aquí los aztecas, le dices, oye, güey, ¿cuáles aztecas? Pues ni siquiera profesas la religión de los aztecas. Hay en la sangre de muchos iraníes ese malestar y ese repudio. De hecho, si tú le dices, tiene toda la razón, antropológica y etnológicamente, no tiene nada que ver con los árabes. Claro que no, son arios, de hecho, sí, no semitas. Digamos, son persas, ¿no? Pero si tú le dices árabe a un iraní, porque hay mucha ignorancia en el mundo, o que están tan lejos que pues tú escuchas farsi y escuchas árabe y dices, pues se parecen, o los ves tapados como musulmanes, entonces dices, pues es árabe. El iraní se enoja no solo por la confusión si a ti te dijeran paraguayo o argentino, no, se enojan porque les recuerdas que los árabes los masacraron y les conquistaron, les quitaron la grandeza del imperio persa. No pudieron ahí, entonces en el año 600 después de Cristo, pues empezó el rollo y después pues cayó el imperio, ¿no? Entonces, sí, es muy curiosa esa disyuntiva que tiene el iraní, que por un lado defiende esta parte histórica que no tiene nada que ver con el Irán de hoy, que hace 3,000 años Ciro inventó un cilindro que fue el primer cilindro de los derechos humanos,
en donde les daba la libertad a cada individuo de creer en lo que tú quieras, o sea, les daba la libertad de religión, de creencias, haz de tu vida lo que quieras, ten respeto al otro, respeta las ideas del otro. Es el primer cilindro de los derechos humanos que existe en el mundo, que no tiene nada que ver ahora, porque si tú eres iraní, la Constitución establece que al nacer iraní automáticamente eres musulmán, y hay de ti si te quieres cambiar a otra religión, porque puedes... la apostasía. La muerte. O sea, la muerte. Si tú eres musulmán y quieres abandonar el Islam, por irte a otra religión, mereces la pena de muerte, ¿no? Entonces, pues hay una distancia tremenda entre lo que hizo Ciro, el persa, a lo que es el Irán de hoy. Entonces, esa pregunta es muy bonita porque sí, Irán tiene una gran historia, pero ese Irán, que ni siquiera se llamaba Irán, era Persia, no tiene mucho que ver con la composición de la estructura que trata de plasmar en su gente y que incluso quiere exportar, ¿no? Porque en la Constitución está establecido, y en el Corán también, que, bueno, esta idea islámica es llevar a todos los rincones que se pueda la palabra de Dios. Roberto, a mí me citaste a Ciro el Grande, y para mí fue uno de los grandes... Yo amo la historia, aprendí a leer a los 4 años con un libro de historia griega para adolescentes. Mi abuela era profesora y yo era muy curioso. Pero yo descubrí un punto de inflexión en mi visión de la humanidad y de cómo maravillosamente se repite, maravillosa y trágicamente se repite la historia, y hay increíbles paralelismos a lo largo de los miles de años de historia escrita. Ciro el Grande, en el mismo edicto, dice: libertad de costumbres, que es lo que tú señalaste. Eres libre de creer o de no creer lo que quieras, y nadie te puede decir nada. Libertad de comercio, lo cual hay que tenerlo muy en claro, hace un imperio librecambista, el imperio persa, con lo cual prosperó muchísimo. Todo hombre puede ejercer cualquier industria para ganarse la vida pacíficamente, y no se le puede someter a impuestos gravosos, a aduanas, etcétera, aranceles, porque la riqueza del individuo es la riqueza de la sociedad. Una noción extraordinariamente avanzada que hoy algunos presuntuosos creerían que es un invento occidental de la modernidad, y Ciro el Grande lo tenía claro siglos antes de Cristo, y al mismo tiempo prohíbe, fíjate que lo único que prohíbe es la novedad, porque literalmente se trata así, la novedad de la esclavitud, la novedad asiria y espartana de la esclavitud. Y Ciro el Grande dice: ningún hombre puede ser dueño de otro hombre. ¿Qué clase de locura es esa? Fíjate la altura de miras del estadista de la Edad Antigua comparado con una sharia que al apóstata le prevé la muerte, que al homosexual le prevé la muerte, etc. Que de hecho es más cruel con quien abandona el Islam que con cristianos y judíos, ¿no? Que son los hermanos según el libro, según el Corán. Es muy, muy interesante esto que planteas. De todas formas, hay como una continuidad, ¿no? O sea, por ejemplo, Omar Khayyam, que dice: a nadie pedí la vida, me esfuerzo por aceptar sin júbilo ni rabia todo lo que la vida me ofrece. Partiré sin preguntar al prójimo acerca de mi curiosa permanencia en este mundo. Y este poeta persa medieval, Omar Khayyam, qué parecido que es a los estoicos, ¿no? También. Qué parecido que es a, qué sé yo, Marco Aurelio, qué parecido que es a Séneca, qué parecido que es a esos filósofos occidentales, pese a las distancias de siglos y a estar en distintos hemisferios. Qué maravilloso que es ver eso, ¿no? Hay una resistencia, sigue habiendo una resistencia, el zoroastrismo sigue ya muy aplastado, pero por ejemplo, hace 1000 años, los poetas de Irán, que pues tenían que ser musulmanes, escuchabas ideas completamente zoroastrianas, pero bueno, disfrazadas de poesía, y porque pues, si no los mandaban matar, ¿no? Igual que los católicos, que gente como Giordano Bruno eran sacerdotes porque no tenían otra oportunidad de desarrollarse intelectualmente. Sí, así es. Entonces, Rumi, por ejemplo, independientemente si existió como Rumi o era el primo, como sea, independientemente si es de Turquía, como dicen otros dicen que es de Irán y otros de Afganistán, independientemente en esa zona, pues lo escuchas, lo lees y dices: esto no es Islam.
Esto es herencia todavía del Mazda, del dios zoroastriano, donde la equidad, donde el equilibrio, donde el fuego eterno, así tipo Heráclito, establece las reglas de convivencia. Yo estuve en Persépolis y hay un mural tallado en este basalto hermoso, en donde todas las etnias de Oriente Medio van a darle regalos al rey persa. Y ves a palestinos, a judíos, a africanos, todos le van a dar regalos porque los persas no conquistaban para arrasar, no conquistaban para aplastar, ni no conquistaban para eliminar nada, sino que cuando conquistaban les ayudaban a desarrollarse económicamente, respetando su religión, sus tradiciones. Era muy interesante, ¿no? Entonces, esa parte sigue perviviendo a través quizá de la religión zoroastriana, que pues tuvieron que aceptarla en Irán, pero como una minoría. Creo que solo tienen a un diputado, a un parlamentario, ¿no? en el parlamento de los cientos que hay. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está tratando de resistirse, pero no tiene nada que ver, insisto, con esa gran Persia, con esa antigua Persia de lo que soy, ¿no? Y por ejemplo, un ejemplo así que puede ilustrar mucho en la cuestión de las libertades, yo recuerdo que si un hombre le está pegando a su esposa en público, pues como que lo ven y ya está, ¿no? Pasan y se quedan viendo de reojo, no pasa nada. De hecho, un día invité a mi madre a que fuera a Irán y me decía, oye, le está pegando, yo ni te metas. Pero si tú estás besando a tu novia en público, te llaman a la policía y se van los dos presos, porque han violado la moralidad. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues sí es verdaderamente alucinante, y más cuando la contrastas con estos miles de años de civilización, en donde una cosa no tiene nada que ver con la otra. La siguiente pregunta, vuélveme a hacer, ya sé cuál es, pero si quieres apuntar algo de esto, y si no, pasamos a la siguiente pregunta. No, la verdad que me fascina hablar de estos temas y me encantaría volver a invitarte de nuevo para seguir hablando de estos temas. No, por supuesto. Y como, por ejemplo, hoy hay quien dice, no, porque el Oriente siempre fue autoritario y colectivista. Perdón, ¿y Lao Tse, que dijo que todo lo forzado es erróneo? ¿Y Ciro el Grande? O sea, literalmente hay un desconocimiento de que en Oriente las ideas de la libertad y la tolerancia surgieron incluso antes que en Occidente. Así es. Es muy, muy interesante todo esto. Y lleno de paradojas, ¿no? Por ejemplo, la Europa católica medieval, de la peste negra, del oscurantismo, de dejar crecer los árboles en los caminos, del vasallaje, de las cruzadas de niños, del colapso demográfico, contrastaba con una civilización árabe tolerante y comercial, ¿no? Como Al-Andalus, donde los judíos tenían derechos, donde Maimónides era rector de una universidad, donde tenías plenitud, digamos, de artes, donde tenías progreso de ciencia, donde tenías lujo frente a la pobreza de esa Europa católica medieval, ¿no? Y ahora es al revés en muchos casos. Ahora tienes las sociedades islámicas intolerantes y cierta libertad para contrastar, relativa, pero notable, en los países cristianos, ¿no? Como que se ha dado vuelta todo, y entonces ahí entra la cuestión de cómo se interpreta la religión. Es muy interesante todo esto realmente. Roberto, encima, tú que eres filósofo, lo podemos conversar en una nueva oportunidad en profundidad. Por supuesto, hay muchísimas cosas que a tu auditorio le van a encantar, sobre las costumbres, sobre el derecho islámico, los matrimonios, las sociedades conyugales. Te va a fascinar. Si quieres, ya lo hacemos para otra ocasión. Pero si no, pues sígueme preguntando, ¿no? Pero es fascinante el tema, la música y cómo está relacionada con la cuestión política. Es muy, muy, muy interesante y fascinante, ¿no? Fascinante en el sentido del campo de estudio. No, nada de fascinante tiene si tú eres iraní y no puedes escapar. Eso es muy diferente, ¿no? O sea, como observador, por eso te dije, es alucinante y fascinante. Para mí ha sido una de las mejores épocas de mi vida, y la mejor porque pues también ahí conocí a
a mi esposa. Entonces, estoy muy agradecido. Muy ¿Conociste a tu agradecido con la esposa? vida y muy agradecido con Irán también, pero Irán como esa idea en donde llegué. Sí, ahí conocí a mi esposa, sí. ¿Y tu esposa es iraní? Sí y no, ella llegó a Irán por su padre, de hecho ella es española, ella nació en Barcelona, mamá española, y el papá es iraní, conoció a su madre, a mi suegra en España, y ahí vivieron mucho tiempo, y por ahí de los 11, 12, 13 años de edad, pues deciden visitar por primera vez Irán, luego vuelven a regresar, y bueno, pues entonces ya se fueron a vivir a Irán. Y ahí en Hispan TV trabajando la conocí, la conoce mucha gente ya, es Shadi la que sale en el canal, que también ahí salía como presentadora y ahora es la productora detrás de La Razón y pues también sabe mucho, un día la entrevistas. Mind blow, o sea, me acaba de explotar la cabeza. No sabía que Yadi era tu esposa. Qué interesante, Roberto, Sí, realmente. sí, sí. Ojalá que tengamos la oportunidad, como veníamos hablando, de reunirnos a cenar en alguna ocasión. Por Bueno, supuesto. estaba la pregunta pendiente, pero tú di lo que tengas ganas de decir. Yo no te No, preocupes que esto no es sensacionalismo, ni voy a titular. ¿Qué pasó con Hispan TV? ¿Cómo fue ese último tiempo, digamos, en relación a tu independencia de criterio? el primer tiempo fue muy bonito. Yo renuncié a una cadena que se llama Estrella TV en Los Ángeles. En ese entonces el dueño, creo que ya no, pero el dueño era un judío que decía que los migrantes eran porquería y que había que hacer televisión porquería. Yo había llegado ahí para hacer pues un noticiero y también un noticiero de investigación, pero pues no me gustaron esas ideas. Y bueno, pues abandoné toda esta parte y esta parafernalia que tiene la televisión gringa. En ese momento gringa, pero hecha para los migrantes y para todos los hispanohablantes que son muy poderosos y muy necesarios en Estados Unidos, pero no me parecía pues esos lineamientos y dije, por menos sueldo, no importa, yo me voy a Irán porque vivir en Oriente Medio debe ser algo tremendo, ¿no? Y aquí pues todo es como que está prefabricado, ¿no? Ahí en Burbank, en California. Y pues abandoné el trabajo y me fui y llegué a Teherán. Cuando llegué a Teherán, pues todos me dijeron que estás loco, abandonaste Los Ángeles por Teherán, algo te pasa. Y yo dije, pero ¿por qué dirán esto? ¿No? Bueno, pues dije, no, pues no estoy loco, al revés, quiero comerme la vida y saborear qué es esto. El primer tiempo fue muy bonito porque siempre he sido pues muy contestatario. O rebelde, si tú quieres, no me gusta que la gente quiere establecer algo como sentado, como esa es la verdad. Y sí veía desde mi época de estudiante que pues Estados Unidos planteaba una narrativa verdaderamente así como desde las películas hasta los discursos del presidente, como que venimos a salvar el mundo, ¿no? En nombre de todos y de toda la humanidad. Y estudiando, pues dije, oye, pues los de Irán no son terroristas, ¿no? Hay un pueblo ahí como México, que se parece mucho también a México en muchas cosas, y pues la gente, el pueblo no es terrorista, ¿no? Pero pues tú llegas con la idea de que en Afganistán y en Irán y en Irak, pues son terroristas, ¿no? Pero pues, sí hay terrorismo, pero pues es como decir que en México son narcos, ¿no? Bueno, pues sí hay narcos y hay inseguridad terrible, pero hay millones de mexicanos honrados, honestos y que no son narcos, ¿no? Igual pasa con Irán. De hecho, en Irán me replicaban lo mismo que nosotros o la civilización occidental replicaba con los países de Oriente Medio, ¿no? O sea, un iraní normal, como yo, como tú, pues me decía, mexicano, narco, ¿no? Y le digo, no, pues yo no soy narco. Oye, y hasta me llegaban a pedir marihuana, ¿no? Entonces, pues te das cuenta, es fascinante porque es lo que hace el media, ¿no? Las películas de Hollywood también han pintado a los mexicanos como flojos, holgazanes y narcotraficantes. Entonces, bueno, pues allá también les llegan las películas y dices, un mexicano, tengo ganas, déjame sacarte una foto, ¿no? Me saco la foto con un narco y digo, ves, yo no soy narco, güey, soy mexicano, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Llegas allá y muchos podríamos tener la idea de que
los iraníes son terroristas. Entonces, bueno, pues eso me gustó muchísimo porque es la parte humana y me gustó mucho informar en un canal que dijera, oye, pues hay otra realidad, ¿no? Hay otra realidad, es muy cuestionable decir dictador Bashar al-Assad en ese momento, que era 2012, cuando ya daban por sentado en Estados Unidos, así, ¿no? El dictador Bashar al-Assad, sin juicio ni nada, ¿no? El dictador y punto, sin además ver los objetivos del presidente de Siria, o sea, cuáles eran los objetivos, y lo peor, que se replica en los noticieros principales de todos los países de habla hispana. Por ejemplo, aquí en México, yo escuchaba al más famoso, que en ese entonces era Joaquín López Dóriga de Televisa, decir el dictador Bashar al-Assad. Yo decía, oye, pero jamás has estado en Siria, no tienes ni idea de lo que está pasando en Oriente Medio. Ah, sí, pero como lo dijo CNN, pues entonces el estelar de noticias de México, y me imagino que así en Argentina, pues Bashar al-Assad es un dictador, y no tienes ni idea de lo que estaba pasando justamente en el 2012, ¿no? Eso me encantó mucho porque entonces pues yo salía a decir, oye, mira, está pasando todo esto, ¿no? Hay unos movimientos muy extraños en Siria, sí hay descontento, no se puede negar, pero y además el proyecto que me habían presentado en Hispan TV era muy, pues muy ambicioso, ¿no? Había una libertad bastante equilibrada, y en ese marco, pues inventé un proyecto que se llamó Detrás de la Razón. De hecho, ya desde antes de Irán, pues ya tenía ciertos proyectos, había hecho ciertos pilotos aquí en México, y tenía ganas de llevarlo, y me ayudó mucho mi jefe, le agradezco muchísimo, confió mucho en mí, vio todo mi trabajo, llevaba un demo reel bastante grande, y le dije, mira, no están haciendo ni periodismo, no están haciendo absolutamente nada, porque copiaban del periódico y lo pegaban y lo ponían en el teleprompter y ya está, ¿no? Entonces, pues tú sabes que el lenguaje de televisión no tiene nada que ver con el lenguaje escrito, aunque sea periodismo. Y bueno, tuve la oportunidad, la cual agradezco. Todo eso, Nicolás, siempre he tratado de ser muy agradecido con la vida, porque eso te da una dimensión muy bonita de humildad, de respeto, de cariño. Y les agradezco mucho que tuve la oportunidad de dar clases de periodismo, de dar clases de español para televisión. A mí me pareció fascinante encontrar toda una serie de iraníes haciendo televisión en español, cuando pues ellos no son nativos. La mayoría eran iraníes y hablaban un segundo idioma, no por ser periodistas, sino por azares del destino, ya sea que uno era guía de turistas, el otro era hijo de un embajador o de un diplomático que estuvo en un país de habla hispana, entonces sabían español y todos pues hacían ahí con mucho esfuerzo, y eso me pareció muy, muy bonito. Entonces hicimos un equipo muy bonito, con clases de periodismo, y todos los días para mí era como ir a la escuela y enseñarles pues cómo se hace, cómo se edita, cómo por acá, y eso fue pues fascinante. Los tiempos empezaron a cambiar, y las cosas pues ya no eran como al principio. Detrás de la Razón comenzó a tener pues bastante éxito, tanto que nos llamaban de universidades. Fui a dar una conferencia a Ecuador, otra a Monterrey, la otra a Baja California, porque curiosamente nos veían muchos universitarios y muchos maestros de relaciones internacionales de universidades que nos llamaban y nos decían, oye, es que de tarea a mis alumnos les dejo ver Detrás de la Razón. Y entonces pues, yo estaba muy feliz, porque dije, bueno, pues el proyecto está funcionando y yo creo en esto, y me daban toda la libertad de tener un opositor y un defensor, ¿no?, de la postura iraní. Me parecía muy correcto. Y así aparezco yo en tu programa, por cierto. Sí. De lo cual yo estoy muy agradecido, porque tú, a diferencia de otras personas en la cadena, siempre me defendiste. Y en algún momento, cuando hubo un episodio que alguna parte de mi audiencia recordará, yo siempre señalé y lo dije en público: Hispan TV es una cosa, Roberto de la Madrid es otra. Porque tú te parabas ahí, estando en un país a miles de kilómetros de donde tú naciste, donde tenías tu familia, trabajando con ellos, y defendías a la gente que trabajaba contigo. Y defendías la independencia periodística. Eso es algo que yo realmente valoro mucho de tu personalidad, y por eso también te quise traer a esta casa
y lo quiero decir en público porque la gente tiene que saber cuando además de solvencia profesional hay calidad humana. Pues gracias por tus palabras, gracias, te agradezco mucho. Sí, mira, yo trataba de a todo mi equipo encaminarlos, impulsarlos a que creyeran en lo que estaban haciendo, y muchos de verdad son muy buenos, o sea, aprendieron a redactar con una calidad que podrían redactar en Televisa y mejor, o en Clarín, o no sé, televisión TN5, no sé, pero con una calidad muy buena, y muchos creían eso. De hecho muchos se fueron. Los alenté a que también se fueran, porque empezaron a haber cambios en la cúpula, incluso no era de mi jefe, sino era mucho más alto, en donde ya no se permitía tanto la discusión, sino que tenía uno que ir al grano, y al grano era, pues viva Irán, ¿no? Entonces, en algún momento yo les dije, es que sabes que así no es. Y también me dijeron, y tenían razón, bueno, yo no soy el dueño del canal, y pues yo qué voy a, si tú eres el dueño del canal, pues yo tengo que respetar, ¿no? Entonces, hubo un compromiso también, había un contrato, yo me quería ir desde mucho tiempo atrás, pero pues tenía que cumplir ciertos tiempos. Me empecé a resistir, a decir, ¿sabes qué? Una cosa es que tú hayas fundado el canal como un arma política, porque el canal es un arma política, punto, geopolítica. O sea, no tiene ningún ingreso por anuncios ni comercial, sino es pagada por los recursos iraníes de los hidrocarburos, con mucho dinero. Y me lo dijeron, pues esto sirve para llevar nuestra visión a otros países, y se acabó, cállate, ¿no? Comprendí que, bueno, pues no es mi canal y yo no puedo poner las reglas, pero también yo les decía, mira, si tú me invitaste y me vendiste también la idea de que yo iba a hacer periodismo, pues entonces déjame hacer periodismo, o por lo menos déjame hacer un periodismo decente, porque también entiendo, y yo estuve en NBC, yo estuve en Telemundo, y estuve en Televisa, que todos tienen sus líneas editoriales y que no hay una libertad total, porque pues agredes las cosas que te podrían perjudicar, ¿no? Entonces, yo lo entiendo. ¿Okay? Entonces, no hables de Irán, ¿no? No hay ninguna autocrítica para Irán, no hay nada, porque aquí de lo que se trata es de decir que muere Estados Unidos, o que muere Estados Unidos, no, sino que Estados Unidos son los malos y todas las atrocidades. Bueno, entonces aguanté un poco más y dije, vale, ¿no? Agradezco mucho a Hispan TV que tengo la oportunidad y el foro de que por lo menos eso no lo puedo hacer en otro país, en una cadena, ¿no? O sea, imagínate, en Televisa, en Telemundo, hablando del régimen sionista, pues me cuelgan, ¿no? O sea, no, bueno, pues por lo menos pues, sí no puedo hablar de Irán, bueno, vale, ese es el pago, ¿no? No puedo hablar de Irán, pero puedo hablar de las otras cosas, y puedo darle y caerle encima a Macron y a Trump, o a quien sea, ¿no? Obama en ese entonces. Y a Netanyahu, que como bien dijiste, te cuelgan en la CNN o en la BBC, que también en gran medida es muy parecido a estos medios de Oriente, ¿no? O sea, no hay una gran diferencia, no vaya a creer la gente que hay libertad editorial en los grandes medios occidentales. Sí, entonces, sí, de hecho, Oppenheimer un día me invitó en CNN, pero sí, o sea, me puso 2 juicios contra mí, ¿no? Entonces, dije, oye, pues hubieras puesto 2 contra 2 o 1 contra 1, digo, claro, pero sí, o sea, no, imposible, ¿no? Y en otra ocasión, en otro canal, me cortaron, o sea, yo empecé a hablar, y cuando empecé a hablar me cortaron, me dijeron, no, eso no lo puedes decir, no, ¿para qué me invitan? Estamos yo en Irán. Sí, efectivamente lo que tú dices es completamente cierto. Entonces, bueno, yo seguía agradeciendo la oportunidad de que el precio es no hablar de Irán. Pero pues esto empezó a crecer peor, ¿no? Porque ya después es no solo no hablar de Irán, sino no hablar absolutamente nada, ni siquiera de un país amigo de Irán, sino de algo con que Irán tuviera que ver. Entonces ya las cosas ya eran mucho más difíciles. Entonces ya no se puede hablar de Maduro, no se puede hablar de Pablo Iglesias, no se puede hablar de una larga lista, ¿no? Sí, y entonces pues ya decía, pues ya qué, ¿no? Y luego viene el derribo del avión ucraniano, ¿no? Entonces, ya ahí yo le hablé a mi jefe, me acuerdo ese día, le dije, ¿sabes qué? Yo renuncio de esto, porque esto no puede ser, o sea, simplemente no puede ser, ¿no? Porque a mí me dijeron que eran inocentes,
y yo mismo estoy viendo las fotografías de los satélites en donde se ve que un misil de Irán derribó el avión, ¿no? Y bueno, pues ya, a los 3 días el mismo ejército tuvo que aceptar la culpabilidad y estaba muy, muy disgustado. Yo dije, no, ya, yo ya no quiero estar aquí porque finalmente pues ya estoy convirtiendo, ya no estoy haciendo periodismo, sino me estoy convirtiendo en un portavoz, me estoy convirtiendo en un portavoz y en un agente de propaganda, ¿no? Descarada. Y ya no, o sea, detrás de la razón pues, ya no podía invitar a gente que hiciera el contrapeso, ¿no? Me parece bien tener siempre una persona que defendiera a Irán y otra persona que criticara a Irán, porque pues solamente así podría el público, con respeto, más cuando le estás vendiendo que eres una cadena que busca la verdad o que busca la neutralidad o que busca hacer un periodismo, sino pues entonces no se la vendas y dile, ¿sabes qué? Somos una cadena propagandista que aquí viva nada más esto, pero díselo, ¿no? Pero no le digas que eres un noticiero y que aquí los otros noticieros del mundo no, aquí, no dicen, ¿no? Lo que aquí decimos. Finalmente, pues ya les dije no, y todavía duré un año porque había contratos y cosas que cumplir, muy difícil. Los iraníes saben negociar muy bien, o sea, son unos artistas en eso. Y hasta que se dio la oportunidad y salí corriendo. Y me fui. Ya lo había anunciado, de hecho, casi medio año antes. O sea, esto las autoridades de Irán lo sabían, que yo ya no quería estar ahí y empezaron a buscar sustitutos, empezaron a tramitar, porque no puedes abandonar el país así nada más por eso, sino que tienes que entrar por un proceso de una visa de salida y de que todo estuviera en orden. Entonces dije, ok, yo voy a seguir trabajando, pero... Y se tardaban hasta que todo este proceso duró casi como un año. Sin embargo, como debe haber sido en algún momento un poco angustiante sentir sí, como que no tenías libertad de irte, ¿no? De repente. Sí. Claustrofóbico, ¿no? Un poco la situación. Mira, las reglas pues son sus reglas, o sea, si tú te paras en el aeropuerto y dices, me quiero ir, pues si no traes una visa que dice, así dice, visa de salida, si no tienes ese sello, pues no te dejan salir, ¿no? Simplemente. Entonces, bueno, hay que pasar por un proceso, por la ley del trabajo y la ley de no sé qué, y la ley, entonces, bueno, pues tengo que cumplirlo, me gusta cumplir la ley, entonces, pues ahí esperé, y ya cuando en el último día me dieron mi pasaporte y me salí. De hecho, yo lo había anunciado, tú conocerás a un analista de Detrás de la Razón, que se llama Jesús López Almejo, es un doctor en Relaciones Internacionales, el profe de RI. Me entrevistó, yo estando en Irán, y sí le dije ya para el próximo año, creo que era hace un año, 2020, un poco más de un año, le dije, para el próximo año, para el 2021, ya no voy a estar, les tengo una sorpresa, lo voy a hacer independiente, me voy a ir, y luego me volvió a entrevistar, les dije, ya estamos más cerca, y finalmente, de un día para otro, pues se dio, ya me dieron mi pasaporte, y al día siguiente tomé el avión y me salí con mi esposa. Así fue la salida, mi querido Nicolás. ¿Y ahora estás en México? Sí, estoy en México. ¿Estás realizando... Yo sé que tienes muchas preguntas, aviéntalas todas, yo te contesto con toda la libertad. ¿Estás realizando, desde mi modesta perspectiva, porque más allá de tu columnista, soy tu espectador, estás haciendo los mejores programas de Detrás de la Razón, hoy por hoy? Lo que es mucho decir, pero cada tema que tocas, o sea, la independencia, o sea, se nota, estás a plenitud absoluta, digamos. Gracias. Yo le recomiendo mucho a la gente que se suscriba al nuevo canal de Detrás de la Razón y que se mire todo. Obviamente cosechas enemigos por todas partes, ¿no? Lo que también me pasa a mí. No te quieren ni los chayoteros del PRIAN ni los de la 4T. No te quieren ni los fanáticos trampistas ni los progres enamorados del evangelio de Biden. Pero bueno, son las reglas del juego, ¿no? Y como dice dijo el gran Thomas Paine, un ejército de principios puede penetrar donde un ejército de soldados no. Y estás haciendo un periodismo basado en principios. Y ahora, además, los proiraníes me odian, ¿no? Sí, bueno, pobrecitos. Me importa muy poco. Y es más, yo traigo aquí a quien quiero traer. Y si a alguien le molesta, pobres de ellos, porque este es mi canal
y estoy muy orgulloso de que estés aquí conmigo también. Gracias. Así que, bueno, Roberto, te quiero hacer una pregunta como para concluir este magnífico primer encuentro que espero y te invito a que se repita de aquí a unos meses, y es cómo entiendes tú el globalismo y el cambio que se está produciendo en el mundo en estos últimos 2 años y hacia dónde crees que vamos. El globalismo lo entiendo como una intención, como una preocupación desde hace 2 siglos, maquinada, cocinada en los intelectuales de Europa, sobre todo por los británicos, y entiendo, ¿no? Quizás sea una preocupación común en el ser humano. ¿Y si hay demasiada gente? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y si hay demasiada gente, ¿habrá alimento para todos? Y si hay demasiada gente, ¿habrá dinero y empleo para todos? Y así, ¿no? Entonces, pues ciertas corrientes de pensamiento, permeó a la filosofía, creo que un poco de Bertrand Russell, al cual respeto mucho las ideas, también lo permeó. Pues se viene gestando un movimiento muy fuerte de creencia, porque es creencia, yo creo que es creencia, de creencia personal supremacista, de que todos los seres humanos tendemos a sentirnos más que el otro. Pero en este sentido, este tipo de gente, ya sea porque tiene más dinero, o porque es más culta, o porque sabe más, se siente más que los demás, alimentado por la visión europeísta de que pues, somos los conquistadores. Entonces, si viene a mí el miedo o la pregunta de qué va a pasar cuando seamos demás, pues los demás es lo de menos. Habrá que salvar a nosotros y los otros pues, se mueren mejor, ¿no? Creo que eso es lo que está pasando, y ahí entonces aparecen las corrientes económicas, por ejemplo, Lord Keynes, y todo lo que se gesta después, incluido, por ejemplo, un ejemplo clásico que son la Escuela de Chicago, en Chile, por ejemplo, que son experimentos justamente de ir modulando las sociedades para que se homogeneicen y entonces se pueda controlar todo, el crecimiento demográfico, el control y la calidad del trabajo, el control y la calidad de vida, y entonces en distintos momentos de la historia creo que han tratado de implementar o por lo menos ir empujando cada vez más hacia esta globalización. Es como yo la veo, que pues es muy dañina, porque lo que están tratando de instaurar es una dictadura mundial, no porque la otra versión sea mejor, o no porque el nacionalismo sea mejor, no, pero lo que están tratando de instaurar es una dictadura mundial, vendiéndote, que aquí viene lo fuerte, que es el programa al cual te invitamos la vez pasada, la primera vez, sobre el artículo que salió en El País, ¿te acuerdas? Que te vienen vendiendo esta distopía con un dulce como si fuera el paraíso, o sea, la utopía, cuando no lo es, y que mucha gente se lo está creyendo, y que mucha gente lo está ejerciendo, Nicolás, ejerciendo. La gente va a decir, está loco. No, yo conozco amigos que están felices viendo su teléfono, y están felices porque apareció otra app, otra aplicación, y están felices porque tienen ya la aplicación de la aplicación. No saben que están siendo envenenados. En el edificio donde vivo, la manager le pone Site Manager, o sea, toda la carta en español para un comunicado de que se iba a ir la luz, no sé qué, y hasta abajo le pone Site Manager. Y luego en inglés, we create happiness, unos arcoíris y todo eso. Ella no tiene ni idea, pero este es un discurso multinacional, transnacional, que está cambiando en todos los niveles y que está tratando justamente de desculturizar las individualidades para culturizar con un pan
con la idea, con la etimología de pan, como una Pangea. Una nueva hegemonía. De un solo pensamiento, ¿no? Que esto favorecerá indiscutiblemente a una élite, por supuesto. Entonces, ese es lo que veo. Lo veo con muchísima preocupación porque yo pensé que no lo iba a ver como ser humano y que esto sería para mi nieto, pero resulta ser que la tecnología y la inteligencia artificial está avanzando muy rápido. Y cuando la inteligencia artificial, yo creo que ya está pasando y no lo sabemos todavía, cuando la inteligencia artificial logre controlar todo el mundo, hasta los pueblitos, pues ya habremos perdido la batalla, Nicolás, porque entonces, pues, de hecho, estamos encabezando un movimiento y te invito a que te sumes, un movimiento por la libertad detrás de la razón. Bueno, detrás de la razón es el movimiento, en donde un abogado muy conocido en México está levantando una demanda al presidente López Obrador, no contra él, sino para que ejerza la ley y pueda castigar a YouTube y a Facebook y a todos los que censuren, porque la Constitución mexicana, así como la Constitución de tu país y de donde te encuentres, seguramente hay un artículo que protege las ondas electromagnéticas con uso exclusivo del Estado y propiedad del pueblo, en donde tiene que protegerse la libertad, y eso lo usa YouTube. Y hoy lo están utilizando en contra nuestra, igual, ¿no? Como suele pasar, el Estado, pero contra nosotros, claramente, en garantía de estas corporaciones. Entonces, Roberto, sí, perdón. Sí, me preocupa muchísimo porque la inteligencia artificial está controlando cada vez más al ser, a este ser filosófico con S mayúscula, o sea, decir, al existiendo. Es decir, la identidad antes pues se medía en cuanto aparecías en el espectro radioeléctrico, por ejemplo, en la televisión. Alguien es más o menos famoso y antes de la televisión, pues un juglar pues era más o menos famoso y existía más o menos según las apariciones que tenía, hablando por ejemplo de fama. Hoy la identidad se está traspolando del mundo físico al mundo virtual, es decir, cuando esté completamente todo permeado por la realidad virtual, si yo cuando te castigo y te quito un canal, te desaparezco, te mato, es un homicidio virtual, pues va a estar peor en el futuro porque cuando te borren del mapa digital, no vas a existir porque todo está digitalizado y vas a decir, yo soy Roberto de la Madrid, y si decía, a ver, ¿dónde, güey? Compruébame, dame un documento y estoy borrado del mapa. Eso es muy peligroso, Nicolás, y hacia eso vamos. Es como los romanos cuando desterraban a los disidentes, que era la muerte civil peor todavía que la muerte física. Estoy muy de acuerdo con todo lo que planteas respecto, Roberto, y bueno, ha sido un gran placer para mí tenerte aquí hoy. Llevo, tú sabes cómo es este trabajo, un par de noches que he dormido 2 horas ayer, 2 horas antes de ayer, porque estoy trabajando muchísimo, pero no podía privarme del lujo de entrevistarte y ofrecerle este material al público. Así que, como te he dicho, esta es tu casa. Muchas gracias. Y a los que nos están mirando, suscríbanse a Detrás de la Razón. Gracias, Nicolás. Que les garantizo que no se van a arrepentir. Gracias, hermano. Pues te mando un abrazo. Faltan muchas cosas que preguntarme. Estoy a tus órdenes cuando tú quieras. Hasta la próxima. Pedirle, como todos los canales lo hacen y que gracias a eso podemos existir y llevar la información, que haga algo muy sencillo. Solo píquele ahí y suscríbase, toque la campanita, para que este espacio de libertad continúe. De lo contrario, los que nos quieren manipular seguirán avanzando. ¡Saludos!